Y el pasado 23 de octubre dejó sorpresas, por lo pronto separadas en dos partes, ¿no? Digo, por una parte el 54%, que fue sorpresivo, y por otra parte el resultado de la oposición, en general, que también fue sorpresivo. Y pienso que el crecimiento parte desde la autocrítica. Adrián Pérez, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Bueno, que fue el caso, ¿no? Justamente, la autocrítica, que me parece que es importante para volver a crecer, ¿no? En un caudal de votos que ustedes tuvieron, votos masivos que tuvieron y se perdieron. Sí. Sí, nosotros la verdad es que hoy estamos en un proceso de reconstrucción a partir de un traspié electoral muy fuerte, pero entendemos que las ideas que hemos defendido son correctas. Desde luego que nos equivocamos en la comunicación, no pudimos transmitir la idea de una fuerza política con programas de gobiernos, con equipos, quedamos un poco colocados en el lugar de fiscales o controladores de un gobierno, pero no se nos visualizó como una fuerza con capacidad de ser alternativa y de gobernar la Argentina. A partir de ahí creo que hay que empezar un camino que tenga que ver con la recuperación también de la relación con la sociedad. Pero sí creo que hay margen, porque así como el gobierno hizo una muy buena elección, lo cierto es que el escenario electoral en general lo que demostró es que hay mucha volatilidad y que la gente votó en forma muy distinta en cada una de las elecciones. Entonces, así ganó Macri la elección en Capital y luego ganó Cristina la elección nacional, y todos los análisis que se hacían respecto a las elecciones previas, ¿no? Como el gobierno no ganó en Córdoba, no ganó en Santa Fe, no ganó en la Ciudad de Buenos Aires, va a perder a nivel nacional. No, la gente votó en cada elección en una forma diferente. Hay bastante menos voto cautivo que lo que había en otras épocas, y me parece que esto es un escenario que nos permite a nosotros también repensar nuestra estrategia, insisto, no tanto nuestras ideas o los valores. Creo que hay un potencial que tiene que ver con un grupo de dirigentes honestos, y la sociedad nos ve como esto, y también generacionalmente, digamos, tipos bastante jóvenes pero con trayectoria, ¿no? Seguro. Muchos nos hemos tenido bastante experiencia en la función pública, y eso nos ha también permitido crecer y madurar, y ahora a mejorar, ¿no? Porque creo que nosotros fuimos una fuerza que pudo ser innovadora. Muchos de los temas que se discutieron en los últimos años inclusive fueron parte de lo que le propusimos nosotros a la sociedad, aun cuando lo tomó el gobierno. La asignación por hijo, la remoción de la vieja corte, la designación de una nueva corte por un mecanismo de audiencia pública, nulidad de obediencia de vida y punto final, la ley que reglamenta la compra de tierras por parte de extranjeros. Y también es cierto que hay muchos otros temas que hemos propuesto que no se han podido tratar, 82% móvil, la ley de pymes, pero creo que así como fuimos de vanguardia, si se quiere, en la presentación de una agenda, tenemos que poder hacer lo mismo para lo que viene, que es un tiempo también distinto del país, en lo político y fundamentalmente en lo económico, ¿no? Así que yo creo que la autocrítica siempre sirve para crecer, siempre sirve para decir, bueno, nos hemos equivocado. Yo creo que así como las personas en la vida se equivocan, los partidos políticos también se equivocan. Hay que buscar ahí donde están las equivocaciones, pero la firme vocación y convicción de que queremos seguir construyendo esta fuerza política, ¿no? Adrián, ¿y qué el camino es ir por el lado del progresismo, digo, para ustedes y en este armado como presidente, ¿no?, de la oposición cívica? Yo creo que nosotros lo somos, pero no me gusta tanto las etiquetas, ¿no? Me parece que nosotros somos una fuerza que por la política pública que proponemos somos una fuerza progresista. Es un progresismo moderno, ¿no? Pero a mí me gusta hablar tema por tema, y en ese tema por tema uno logra mayor identificación con la ciudadanía y se entiende mucho más que con una etiqueta. Tema por tema somos la fuerza que cree que la Argentina es un país que tiene un gran potencial si termina con algunas cosas. Ejemplo, la corrupción, es altísima. Ejemplo, si logramos fortalecer las instituciones para que haya mayor estabilidad institucional, reglas de juego claras, que haya transparencia. Hay un informe reciente que indica a la Argentina como uno de los 10 países más corruptos de Latinoamérica, y esto es la percepción social, con lo cual ahí tenemos un problema grave. Creo
que nosotros seguimos siendo un país muy injusto y creo que el principal factor que genera equidad es la generación de empleo genuino. Nosotros tenemos una sociedad que, a pesar de haber crecido tanto, sigue teniendo 30% de pobres y además una brecha cada vez más grande entre aquellos que tienen un empleo registrado, formal, y el empleo no registrado, que este empleo no registrado es el 40% de la mano de obra laboral. Entonces, estos problemas, poder resolver estos problemas, desde mi punto de vista, es una visión de progreso, una visión progresista. El Estado tiene un rol central, no solamente en fijar reglas de juego, sino en hacer que haya mayor igualdad de oportunidades. Pero para eso, por ejemplo, con el tema de las pymes, ¿no? o los sectores medios, que son los que más generan empleo. Bueno, hay que ser sensatos y sinceros. No se puede ser un fuerte generador de empleo genuino, de calidad, registrado, si la Argentina tiene, como hoy tiene para los sectores medios, para pymes, pequeños comerciantes, pequeños productores, los emprendedores, la presión tributaria más alta de Latinoamérica. Entonces, estas cuestiones hay que empezar a debatir en la Argentina. Y yo creo que lo que nos va a ir colocando, en todo caso, en ese camino de una fuerza progresista, es básicamente nuestra agenda, que no difiere mucho de la agenda que hemos tenido hasta ahora. En todo caso, hay que innovar, en todo caso sí hay que modernizarla, pero nosotros hemos tenido posiciones que siempre han hecho eje en la equidad y en la República, y seguirán siendo los ejes de nuestra fuerza política, ¿no? ¿Y qué Congreso viene? Hablábamos recién, bueno, justamente de lo que es una apertura, el diálogo, llevar distintos temas. ¿Qué Congreso viene a partir del 10 de diciembre? Yo creo que viene un Congreso donde la verdad que la experiencia indica que el gobierno, cuando tiene mayoría, no abre el debate, no abre la discusión y demás. Pero lo cierto es que ahora se van a marcar las contradicciones del gobierno, en el sentido de el campo económico va a ser muy distinto. Y ojalá que esto habilite en todo caso otro tipo de debate en el Parlamento. No sé si el gobierno lo va a hacer o no, yo digo lo que debiera ocurrir. El gobierno tiene una mayoría abrumadora, con lo cual podría imponer todas sus decisiones. Creo que sería un desacierto, porque hoy empezamos a sufrir las consecuencias de no haber tenido debate previamente, de no habernos escuchado previamente. No a nosotros, digo. A veces el Parlamento es ese lugar donde se encuentran distintos sectores, distintas ideas, y a partir de ahí se construye el consenso. Esa lógica que no funcionó, yo creo que ha tenido consecuencias dañinas, más allá del rotundo triunfo electoral que nadie le desconoce al gobierno. No, seguro, sí. Pero nosotros tenemos, mire, ejemplo, nosotros durante muchos años dijimos, no se puede sostener un nivel de subsidios tan alto como tenemos, y mucho menos cuando esos subsidios son tan inequitativos, que terminan beneficiando a los que más tienen. Entonces decíamos, hay que afrontar este problema. Y el gobierno en todo momento dijo, no, los subsidios están bien, son correctos. Bueno, ahora, de un día para el otro, y por una cuestión muy clara que es que no hay recursos como hubo en otro momento, y porque hay cierto nivel de retracción económica, el gobierno elimina subsidios. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace súbitamente, en vez de en forma gradual, y lo hace en un momento de inflación alta y retracción económica. Entonces, esto ahora vamos a tener un impacto fuerte, porque estamos viendo que suben las tarifas, sube el taxi, sube el colectivo, suben los alimentos. Entonces, todo esto va a generar un cimbronazo en lo económico importante. ¿Quién soporta todo esto? Claro, es que la verdad es que la población va a tener en la población en general va a tener una repercusión muy negativa. Si nos hubiésemos escuchado en su momento, cuando muchos decíamos, mire que los subsidios están mal, no pueden. Hoy los subsidios son 75.000 millones de pesos, es decir, el 4% del PBI. Obviamente que en algún momento eso iba a estallar. ¿Qué era lo razonable? Que en el momento de expansión económica comenzáramos un proceso de disminución gradual de los subsidios, pero bueno, no se hizo y ahora se hace esto. Pero lo que sí permite esto es mostrar las contradicciones del gobierno y discutir de otra forma. Espero. Nosotros durante mucho tiempo se tapó el tema de la inflación. Bueno, ahora va a haber que afrontar el tema de la inflación, porque no se puede no tener política con una inflación de 25%. Y me parece que estas cuestiones
son las que hay que empezar a discutir. El gobierno siempre dijo, tenemos superávit fiscal. Bueno, mire, la verdad es que en los últimos tiempos eso no fue así. En realidad, el superávit fiscal lo sostuvieron con los recursos del Banco Central y con los recursos del ANSES. Y hay que poder discutir que así no se puede sostener un superávit fiscal, porque los recursos del ANSES en algún momento se acaban. Y los recursos del ANSES tienen que estar puestos al servicio de pagar jubilaciones dignas. Y nosotros tenemos un deterioro fuerte de las jubilaciones en los últimos tiempos. Por lo menos hoy la jubilación mínima debe expresar el 60% del salario mínimo, con lo cual, hay una desproporción, ¿no? Hay una desproporción importante y va a obligar a repensar que no se puede seguir convirtiendo al ANSES en un prestamista del Tesoro para cada necesidad o agujero que tiene. Entonces, yo lo que sí creo que todo esto, que es una discusión muy económica y que marcan las contradicciones de un gobierno que durante mucho tiempo tapó muchas cosas, bueno, tendría que habilitar otra lógica de discusión en el Parlamento. Si lo va a hacer el gobierno, yo tengo desconfianzas de que lo haga. Yo digo lo que me parece que debiera ocurrir para evitar peores consecuencias en el futuro, ¿no? Sí, este comportamiento se dio, como lo hablamos hace un momento, a nivel nacional, ¿no? Con los oficialismos. Y yo creo que la autocrítica, y vuelvo también al principio, es importante por los partidos políticos fuertes y el nivel institucional que lo dan los partidos políticos, sí, justamente. Estamos en ese camino de rearmar, este golpe que tuvieron distintos partidos políticos. Sí. ¿Se está en ese camino, Adrián, de rearmado justamente para volver a tener partidos políticos fuertes? Nosotros estamos en un proceso hoy de ratificación de nuestra identidad, institucionalización dentro del partido, que las tomas de decisiones sean colectivas, que haya órganos colegiados, todo eso que es, supongo que va a fortalecer a nuestro propio partido. Después yo creo que hay una cuestión también en la Argentina, que debemos acostumbrarnos a dialogar entre las fuerzas políticas, a veces para obtener consensos. No necesariamente para hacer acuerdos electorales, sino para obtener otro tipo de consensos, por ejemplo, en la fijación de políticas públicas o en el Parlamento. Y eso también tiene que ser una vocación de nuestro partido. Insisto, separándolo de la cuestión electoral, porque hoy falta mucho, y yo lo que creo es que nosotros, después de un traspié tan fuerte como el que hemos tenido, lo que tenemos que pensar es cómo fortalecemos de nuevo nuestro partido, nuestra relación con la sociedad y con distintos sectores de la sociedad. Nosotros en el día de mañana, por ejemplo, ahora estamos organizando un congreso o un seminario de reflexión, nos está invitada Beatriz Arlo y Roberto Gargarela, porque nos parece que hay que poder pensar con otros, no son intelectuales que no hayan acompañado nuestra fuerza, pero precisamente tenemos que poder hablar con intelectuales aún que no hayan acompañado a nuestra fuerza política. Estamos trabajando en un congreso de emprendedores y pymes, no solamente para mostrar nuestra propuesta, al contrario, para ver qué es lo que estos sectores están demandando. Y me parece que todo esto, por lo menos es lo que estamos previendo como en una primera etapa de una fuerza política no solamente que hizo autocrítica, sino que va a aparecer, pero porque así lo creemos, con capacidad de escucha y con amplitud para recibir el mensaje de distintos sectores de la sociedad, y que eso también nos va a permitir reconstruir nuestra agenda futura, ¿no? Seguro. Esperemos estar en ese camino. Adrián Pérez, gracias. Gracias. Pausa.